Vamos a continuar con la parte 2 de esta clase de esmalte dental. Ahora vamos a estudiar, vamos a analizar la estructura histológica de este tejido. En la primera parte habíamos abordado las propiedades físicas y químicas del esmalte que le permitían poder actuar como una estructura capaz de recibir, distribuir y disipar las fuerzas provenientes del acto masticatorio, producto de la contracción de los músculos de este aparato masticatorio. Tienen que saber que las fuerzas masticatorias que se ejercen sobre el esmalte eh, oscilan entre 50 y 150 kilogramos en función de los hábitos dietéticos de los individuos. Por ejemplo, en poblaciones como los esquimales, por su cultura, por sus hábitos dietéticos, estas fuerzas masticatorias pueden alcanzar los 150 kilogramos. Es importante también que sepan que las fuerzas masticatorias se concentran principalmente a nivel del primer molar, o sea, de todos los elementos dentarios que encontramos en cavidad bucal, aquel elemento dentario que recibe la mayor tensión o el mayor número de fuerzas es el primer molar, y la menor fuerza se ejerce sobre los incisivos, donde esta fuerza masticatoria se reduce de 50 kilogramos a 10 kilogramos. Entonces, la propiedad biológica fundamental del esmalte dental es justamente de ser un soporte y ser una estructura sobre la cual se ejercen estas fuerzas masticatorias, y por lo tanto es un tejido que tiene que estar adaptado desde el punto de vista físico, químico y estructural para poder recibir esas fuerzas, absorberlas, distribuirlas y disiparlas a lo largo de su estructura prismática, para evitar que lleguen a afectar al complejo dentino pulpar subyacente. De lo contrario, viviríamos experimentando sensaciones o respuestas dolorosas inmediatamente después del acto masticatorio. Hablamos también sobre las propiedades físicas del esmalte. Dijimos que estas propiedades son o están relacionadas con la dureza, la elasticidad, la permeabilidad, el color, la transparencia, la radiopacidad. Quiero que recuerden en cuanto a la dureza, que esta depende del nivel de mineralización. Estudios basados en nanoindentación y microscopio de fuerza atómica han determinado que el nivel de mineralización en el esmalte está directamente relacionado con la orientación o la dirección de los cristales de hidroxiapatita en el seno del prisma, y eso ha dado lugar a que los valores de dureza varíen en función justamente de la anisotropía de los cristales de hidroxiapatita o de la orientación de estos cristales en el seno del prisma. Por ejemplo, se sabe que los cristales de hidroxiapatita a nivel de la cabeza de los prismas, que siguen una orientación paralela al eje largo del prisma, van a tener un mayor nivel de mineralización, mientras que en los cristales de hidroxiapatita, que siguen una orientación perpendicular al eje largo del prisma, como ocurre en la cola de estas estructuras prismáticas, el nivel de mineralización es menor, y eso se traduce en un valor promedio de dureza más bajo. Entonces, la dureza, propiedad física del esmalte, es dependiente del nivel de mineralización. El nivel de dureza no es homogéneo en todo el esmalte dental, variará de una región a otra en función de su espesor y en función de la anisotropía de los cristales o de la dirección que tomen los cristales en el seno del prisma. Ya van a ver más adelante que estos cristales se disponen en una orientación, en una dirección, en la cabeza del prisma, mientras que en la cola del prisma se orientan de otra forma, y eso da lugar a variaciones en el nivel de mineralización que terminan generando variaciones a su vez en el nivel de dureza. El esmalte dental es el tejido más duro del organismo, y justamente es el tejido más duro del organismo por su alto nivel de mineralización, su alto componente inorgánico, y debe ser así porque es un tejido que está destinado a recibir directamente el impacto masticatorio.
pero a su vez es un tejido frágil por su bajo nivel de elasticidad, dado por su bajo porcentaje de agua y de materia orgánica. Eh, la elasticidad del esmalte está básicamente aportada por la dentina subyacente, y su bajo nivel de elasticidad lo vuelve un tejido frágil que sería tendiente a la fractura y a la microfractura si no tendría un soporte dentinario subyacente adecuado. Recordar también sobre la composición química del esmalte, la importancia, el papel fundamental que ejerce las proteínas del esmalte durante el proceso de desarrollo de este tejido, las amelogeninas que representan el 90% de la matriz orgánica durante la etapa de esmalte inmaduro. Estas proteínas son muy importantes, están dispuestas entre y en la superficie de los prismas, y su función, justamente con otras proteínas como las ameloblastinas y las anamelinas, que también rodean la superficie de estos cristales, es justamente regular la forma y el tamaño del cristal de hidroxiapatita. Las amelogeninas, por ejemplo, es un grupo de proteínas que se disponen de una manera altamente organizada, formando nanosferas. Cada nanosfera estaría constituida por alrededor de 100 nanómeros de amelogeninas dispuestas en estructuras tipo rosario rodeando estos cristales de hidroxiapatita, y su rol está relacionado con la regulación del tamaño y la forma de este cristal. Estas proteínas serían importantes para evitar fractura del cristal, para evitar la fusión de los cristales o evitar el crecimiento lateral. Y serían importantes también estas proteínas que conforman la matriz orgánica del esmalte inmaduro para evitar que otras proteínas inadecuadas se unan a estos cristales e inhiban su desarrollo, como por ejemplo la albúmina. Así que las proteínas específicas que dijimos que son aquellas aportadas o secretadas por los ameloblastos cumplen un rol fundamental en la morfología y en el crecimiento del cristal. Este cristal de hidroxiapatita está formado por sales cálcicas como carbonato y fosfato principalmente, las cuales al tener un alto nivel de organización forman una estructura apatítica, ¿no? Forman el cristal. Y bueno, ahora continuando con la estructura histológica, en el esmalte se reconocen estructuras histológicas primarias o básicas y estructuras secundarias que básicamente derivan de las primeras. Bueno, el conocimiento de la estructura histológica del esmalte dental pudo avanzar fundamentalmente por las técnicas de microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión. También ha podido desglosarse mejor esta estructura histológica gracias a los aportes de la microscopía óptica, básicamente el microscopio óptico compuesto, el microscopio óptico de luz polarizada y las técnicas que se han utilizado para poder describir la estructura histológica del esmalte dental han sido fundamentalmente las técnicas de desgaste y las técnicas de descalcificación. Pero básicamente en cuanto a los sistemas amplificantes ha sido fundamentalmente el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión los que han permitido tener un conocimiento más profundo sobre la estructura prismática al ser la estructura principal, primaria del esmalte. Para microscopía óptica, la técnica de desgaste ha sido ampliamente utilizada. Para esta técnica podemos utilizar cortes longitudinales o cortes transversales. Un corte longitudinal cuando en este caso el disco pasa paralelo al eje largo del diente, ¿no? Si yo corto a esta pieza, a este elemento dental con un disco de carobundo y lo paso paralelo al eje largo del diente, voy a obtener un corte longitudinal.
si yo paso este disco perpendicular al eje largo del diente, voy a obtener un corte transversal. Cuando uno requiere analizar la estructura histológica de un tejido dental, es importante obtener cortes o hacerlo tanto con cortes longitudinales y cortes transversales, porque las distintas estructuras microscópicas pueden adoptar variaciones en su disposición o en su morfología o en su orientación en función de la incidencia del corte. Es el caso de los prismas. Ya van a ver que en cortes longitudinales, tanto en técnica por desgaste como en preparaciones para microscopía electrónica, estos prismas adoptan una morfología longitudinal, mientras que en los cortes transversales vamos a observarlos como estructuras de aspecto hexagonal, ovoidal o en escamas, cuando los vemos por microscopía óptica en dientes preparados por desgaste, y cuando los observamos por microscopía electrónica en cortes transversales, vamos a ver estos prismas con una morfología compatible a a un ojo de cerradura de una llave antigua. Bueno, la unidad estructural básica del esmalte, dijimos que el esmalte estaba formado por estructuras histológicas primarias y secundarias. La estructura histológica primaria del esmalte es sin duda el prisma del esmalte, ¿no? Esta es la unidad estructural básica. Un prisma está compuesto por un conjunto importante, abundante de cristales de hidroxiapatita. Y justamente la composición cristalina, totalmente cristalina, y la diferente orientación de estos cristales en el seno del prisma establecen o generan interferencias ópticas, y esto da lugar a que los prismas no puedan ser del todo bien analizados en estudios de microscopía óptica. Por esa razón es que básicamente el conocimiento sobre la estructura prismática del esmalte avanzó fundamentalmente o se desarrolló fundamentalmente con las técnicas de microscopía electrónica. Y es justamente por esto, porque la interferencia óptica que genera estos cristales, la composición cristalina del prisma y la diferente orientación de los cristales en el seno del prisma, no permite ver en detalle o dificulta el estudio por microscopía óptica de estas estructuras. Bueno, el conjunto de prismas va a formar entonces el esmalte prismático. El esmalte amorfo, el esmalte que no tiene organización prismática, que está mineralizado, está correctamente mineralizado, pero ese componente mineral, esas sales cálcicas de fosfato y de carbonato, no se organizaron especializadamente y no formaron la estructura prismática. Esto tiene que ver con determinadas situaciones que las vamos a analizar más adelante, pero tienen que saber que en función del momento de formación del esmalte, el momento de depósito de este esmalte, y en función de su estructura histológica o el nivel de organización de estas sales cálcicas, en la matriz adamantina podemos reconocer dos tipos de esmalte, el esmalte prismático y el esmalte aprismático, los cuales tienen distinta localización topográfica. El esmalte prismático lo vamos a tener presente rodeando el esmalte prismático a nivel de la superficie coronaria, y lo vamos a tener también a nivel de la conexión amelodendinaria. En menor medida lo vamos a tener presente este esmalte prismático en los bordes cuspidios, por ejemplo, o en los bordes incisales. Y el esmalte prismático indudablemente es un esmalte en el cual las sales cálcicas de fosfato y de carbonato alcanzaron un alto nivel de organización, generando estas estructuras que son elaboradas por el proceso de Thomes del ameloblasto secretor. Para la formación de esmalte prismático es fundamental que el ameloblasto haya alcanzado la etapa de diferenciación en ameloblasto secretor. El ameloblasto secretor es aquel que generó la prolongación citoplasmática
en su polo distal, que se denomina proceso de Tomes. Este proceso de Tomes es el responsable de formar el prisma y de generar la orientación cristalina, la orientación de los cristales en el seno del prisma. Bueno, en la periferia de la corona y en la conexión amelodendinaria dijimos que se dispone este esmalte aprismático. Es un esmalte amorfo que carece de organización prismática. Este esmalte aprismático puede haberse formado por un mecanismo prisma dependiente o por un mecanismo Retzius dependiente. El mecanismo prisma dependiente o P dependiente está en relación con la ausencia o la falta de desarrollo de este proceso de Tomes. Recuerden que para que se forme, se organice las sales minerales cálcicas en estructuras prismáticas, es fundamental este proceso de Tomes del ameloblasto secretor. Si el ameloblasto no forma este proceso de Tomes, no vamos a tener esmalte prismático. Y esto justamente ocurre en el inicio del proceso de amelogénesis, cuando el esmalte comienza a depositarse. Primero se deposita la matriz orgánica, inmediatamente o simultáneamente el ameloblasto comienza a bombear las sales de calcio y de fosfato para iniciar el proceso de cristalización. Pero todavía no puede haber estructura prismática mientras el ameloblasto no se haya diferenciado en proceso de Tomes. Cuando logra ese paso de diferenciación, comienza la formación del cristal. Por esa razón es que la primera capa de esmalte que se deposita en la vecindad de la conexión amelodendinaria es un esmalte aprismático. Por esa razón es que este esmalte aprismático, este esmalte amorfo, lo vamos a tener a nivel de la conexión amelodendinaria y a nivel de la periferia de la corona. Otro mecanismo de formación de esmalte aprismático es el mecanismo Retzius dependiente, en el cual un grupo aislado de ameloblastos se disponen sobre las estrías de Retzius de la periferia del esmalte y forman o generan este esmalte amorfo libre de prismas, ¿sí? Entonces hay dos mecanismos de formación de esmalte aprismático, el prisma dependiente y el Retzius dependiente. Bueno, vamos a hablar ahora del esmalte prismático, el esmalte en el cual las sales minerales cálcicas de fosfato y de carbonato se organizaron en un nivel altamente especializado formando esta estructura prismática, ¿no? Y recuerden que el esmalte prismático depende del proceso de Tomes del ameloblasto secretor. Si el ameloblasto no se diferenció en un estadio de ameloblasto secretor totalmente diferenciado, no va a formar esta estructura prismática, no va a formar prismas y el esmalte quedará aprismático. Ahora, ¿cuál es la característica de estos prismas? Estos prismas, mediante técnicas de microscopía electrónica, han podido demostrar que se presentan como estructuras longitudinales a manera de varillas o de bandas alargadas que recorren en este caso el espesor del esmalte desde el límite amelodentinario hasta la superficie externa con un diámetro variable que puede oscilar entre 4 a 10 micras en función de la zona que se trate. A nivel de la conexión amelodentinaria se sabe que el diámetro de estos prismas es menor, son más delgados y a ese nivel el diámetro estaría alrededor de las 4 micras, pero cerca de la superficie libre estos prismas alcanzan un mayor diámetro llegando hasta las 10 micras. Estos prismas se disponen paralelamente pero a su vez irregularmente porque siguen un trayecto sinuoso, su trayecto no es totalmente rectilíneo, están dispuestos paralelamente pero a su vez y de manera irregular justamente por su trayecto sinuoso y existirían entre 5 y 12 millones de prismas por elemento dentario. Esto obviamente está condicionado por el tamaño de la corona, ¿no? Las coronas de mayor tamaño van a tener mayor número de prismas, las coronas dentarias de menor tamaño van a tener menor número de prismas, pero en general ese número oscila entre 5 y 12 millones de prismas, ¿no? Altamente mineralizados.
Por en cuanto a la morfología, sobre el prisma tenemos que analizar su morfología, su composición y su orientación. Son tres aspectos que tienen que abordar de esta estructura primaria del esmalte. En cuanto a la morfología del prisma observada con microscopía óptica, si lo analizamos en un corte longitudinal, que ya saben cómo es un corte longitudinal, es aquel que se caracteriza por ser paralelo al eje largo del diente. En ese corte, los prismas los vamos a observar al microscopio óptico por técnicas de desgaste como bandas o varillas delgadas que recorren el espesor del esmalte desde la unión amelodendinaria hasta la superficie externa, ¿no? Y se disponen como estructuras irregularmente paralelas debido a su trayecto sinuoso, no es totalmente recto, de ahí que estas estructuras van a tener una longitud más amplia, más larga respecto al espesor total del esmalte. Si yo tomo un prisma individualmente y lo alargo, ¿no? de extremo a extremo, voy a encontrar que su longitud va a ser mayor a la del espesor del esmalte. ¿Por qué? Porque no están dispuestos en forma totalmente rectilínea, sino que por el contrario se disponen en una forma sinuosa. Mientras que al corte transversal, estos prismas los vamos a encontrar como secciones irregularmente hexagonales, ovoides o en forma de escama, con un entrelazado altamente especializado, adoptando un aspecto adoquinado. Esto, por ejemplo, con microscopio electrónico de transmisión al corte longitudinal, dijimos que los prismas se disponen como bandas o varillas o bastones irregularmente paralelos, ¿no? Debido a su trayecto sinuoso. Miren, este es el trayecto ligeramente curvilíneo que adoptan estas estructuras y eso les permite acomodarse en todo el espesor del esmalte. Mientras que al corte transversal, visto con microscopio electrónico de transmisión, podemos reconocer tres formas: ovoidal, circular u ojo de cerradura, que en realidad sería la morfología más exacta, más apropiada para poder describir la forma de estos cristales al corte transversal visto por microscopía electrónica de transmisión, ¿no? En esta disposición, en esta morfología en ojo de cerradura, vamos a reconocer dos regiones en el prisma, una región más voluminosa en forma de cúpula esférica de 5 micras de diámetro, llamado cabeza o cuerpo, la cual se conecta por una región estrecha llamada cuello con la porción más delgada de este prisma llamada cola. Y tienen que saber que estos prismas están especializadamente engranados o empaquetados para formar una estructura altamente especializada que permita justamente que el esmalte pueda recibir estas fuerzas masticatorias, las absorbe a través de esta cúpula esférica, a través de la cabeza del prisma, y luego estas fuerzas son distribuidas y disipadas a lo largo de las colas de los prismas. Así que esto es muy importante que recuerden esta disposición de los prismas, ¿no? En ojo de cerradura, con una región más voluminosa y otra región más alargada, y con esta asociación altamente estrecha, formando un engranaje muy particular, con aspecto adoquinado, es justamente para que el esmalte pueda soportar, pueda recibir, disipar estas fuerzas masticatorias y no lo terminen fracturando, indudablemente. En cuanto a la asociación de estos prismas, ¿qué es lo que se observa o qué es lo que describe la literatura? Bueno, que la cabeza de un prisma va a estar siempre asociada a la cola de dos prismas suprayacentes, mientras que la cola de un prisma va a estar siempre asociada o va a estar siempre dispuesta entre las cabezas de dos prismas subyacentes. Esa es la forma en la cual se asocian estos prismas. Bueno, aquí tenemos un corte de tejido dentario tratado con técnica de desgaste y visualizado al microscopio óptico. Vemos el esmalte, ¿no? Desde la superficie a la profundidad, el esmalte y la dentina subyacente y la estructura que
separa o conecta estos dos tejidos, la unión amelodentinaria o conexión amelodentinaria. Bueno, ¿y qué estructuras vamos a observar entonces? Esto es un corte longitudinal de diente con técnica de desgaste. ¿Qué estructuras vamos a observar a nivel de todo el espesor del esmalte? Bueno, en primer lugar, la estructura prismaria básica, que son los prismas, ¿no? Que al corte longitudinal los vamos a observar como estructuras alargadas con aspecto de varillas que lo recorren en todo su espesor desde el límite amelodentinario hasta la superficie externa. Y después vamos a encontrar también, vamos a poder observar estructuras histológicas secundarias que derivan o que se originan por variaciones en la orientación de los prismas, por variaciones en el nivel de mineralización y por los accidentes que se forman a nivel de la conexión amelodentinaria. Vamos a observar o vamos a tener estructuras histológicas secundarias que van desde las estrías de Retzius, las laminillas del esmalte, las estrías de Retzius llamadas también líneas incrementales del esmalte, los usos del esmalte, los penachos, que son básicamente accidentes de la conexión amelodentinaria, las bandas de Hunter-Scherer. Entonces, todas esas estructuras secundarias son básicamente generadas a partir de las primarias. Bueno, igualmente en estos cortes tratados por técnica de desgaste, ¿qué observamos? Bueno, observamos los prismas, la unidad estructural básica. En un corte longitudinal, los prismas vamos a tenerlos como estructuras longitudinales alargadas a manera de varillas que recorren todo el espesor del esmalte desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie. Ya dijimos que por microscopía óptica no podemos divisar o no podemos visualizar en detalle estas estructuras por la interferencia óptica que genera la composición cristalina y la orientación, la diferente orientación de los cristales dentro del seno de cada prisma. Pero bueno, estos serían los prismas, estas estructuras alargadas que estoy señalando que atraviesan el esmalte en todo su espesor. Aquí se observan además las líneas incrementales o estrías de Retzius, que en un corte longitudinal las vamos a encontrar como líneas perpendiculares, ¿no?, al trazado de los prismas. Estas estrías de Retzius son, digamos, representan la posición de las diferentes capas de esmalte durante el proceso de desarrollo de este tejido antes de la erupción del diente o del elemento dental. Bueno, acá también las vemos a estas estrías de Retzius. Estas en el corte longitudinal las vamos a observar como líneas que trazan o que hacen un trazado perpendicular a los prismas. Bueno, esto es un corte de tejido dental de dientes primarios o dientes temporarios a menor aumento, a 4 por. No vamos a observar detalles estructurales en el esmalte. A lo mucho podemos visualizar los túbulos dentinarios de la dentina, pero no podemos visualizar con tan bajo aumento las estructuras, sobre todo las estructuras primarias en el esmalte. Entonces, aumentando a 10 por, tampoco vemos estos detalles o estas estructuras histológicas que exhibe el esmalte tanto primarias como secundarias, y a 40 por podemos ya divisar la presencia de los prismas. Como les dije, en un corte longitudinal los vamos a observar como estructuras cilíndricas alargadas que recorren el espesor del esmalte desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie libre. Bueno, ya tratamos la morfología de los prismas, ahora vamos a hablar de la composición de los prismas. Estos están conformados por un conjunto de cristales de hidroxiapatita, los cuales tienen una orientación muy definida. Ya les dije que la orientación de los cristales de hidroxiapatita en el seno del prisma
varía en función de la región. En la cabeza del prisma, en un corte longitudinal, el eje mayor del cristal se dispone paralelo al eje longitudinal del prisma y eso favorece un mayor nivel de mineralización. Por lo tanto, eso va a definir un mayor nivel de dureza del esmalte a ese nivel. Sin embargo, estos cristales de hidroxiapatita se van inclinando progresivamente a nivel del cuello del prisma y luego estos cristales adquieren una posición perpendicular respecto al eje longitudinal del prisma. Por lo tanto, en la cola del prisma, estos cristales adoptan una orientación diferente a la que adoptan en la cabeza y esto va a favorecer un menor nivel de mineralización o va a permitir un menor nivel de mineralización. Por eso es que a nivel de la cola de los prismas el contenido orgánico es mayor, comparable con el que existe en la vaina de los prismas, donde el nivel de mineralización es menor y por lo tanto, si el nivel de mineralización es menor, los valores de dureza van a ser menores en esas dos regiones, cola de los prismas y vaina de los prismas. Entonces, en cuanto a la composición del prisma, recordar que cada prisma se compone de un conjunto numeroso de cristales de hidroxiapatita, ¿no? Este es un prisma, este es otro prisma, este es otro prisma. Esto es una imagen obtenida con un corte transversal, observados con microscopía electrónica. Lo que vemos es que al corte transversal estos prismas adoptan una morfología más próxima a ojo de cerradura, de llaves antiguas, ¿no? Donde podemos reconocer dos regiones, una región más voluminosa, en cúpula esférica llamada cabeza y una región más delgada que se conecta con la cabeza a través del cuello llamada cola, ¿no? Entonces, a nivel de la cabeza, los prismas tienen una orientación en la cual su eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal o al eje largo del prisma y eso favorece un mayor nivel de mineralización, mientras que en la cola de los prismas, estos cristales de hidroxiapatita se disponen perpendiculares al eje longitudinal del prisma y eso va a favorecer un nivel distinto de mineralización. Esta sería la sustancia interprismática que forma la vaina de los prismas, la cual tiene mayor contenido orgánico y por lo tanto menor nivel de mineralización. Bueno, este esquema simplemente para que observen de nuevo la disposición de los cristales de hidroxiapatita en el prisma. Recuerden que los cristales de hidroxiapatita no siguen una misma dirección o no siguen una misma orientación a lo largo de la estructura prismática, ¿no? Su orientación varía en función de la región del prisma que se trate. Y en cuanto a la orientación de los prismas en el seno del esmalte, no confundir orientación de los cristales. Los cristales se orientan de una manera en el seno del prisma y ahora vamos a hablar de la orientación de los prismas en el seno del esmalte. Ya dijimos que los prismas, que es la unidad estructural básica de este tejido adamantino, no siguen una trayectoria rectilínea a través del esmalte, sino por el contrario, siguen un trayecto sinuoso. Su recorrido es sinuoso y eso da lugar a que formen entrecruzamientos que son más prevalentes a nivel de los vértices cuspidios, formando una de las estructuras histológicas secundarias conocidas como esmalte nudoso. Estos prismas se organizan y se disponen en hileras o planos circunferenciales alrededor del eje mayor del diente. Se disponen en hileras en el espesor del esmalte y se disponen formando planos circunferenciales en relación con la dentina subyacente. En estos anillos circunferenciales de prismas que configuran el esmalte, cada prisma va a ofrecer un trayecto ondulante hacia la derecha o hacia la izquierda en el plano transversal del diente y hacia arriba o hacia abajo en el plano longitudinal del mismo diente. Entonces, en relación con la dentina subyacente y en relación al eje largo del diente, los prismas
del esmalte se van a disponer en hileras con planos circunferenciales alrededor del eje largo del diente en contacto con la dentina subyacente. Y en estos planos circunferenciales dijimos que cada prisma va a adoptar un trayecto ondulante hacia la derecha o hacia la izquierda en el plano transversal y hacia arriba y hacia abajo en el plano longitudinal, ¿no? Entonces simplemente recordar que en relación con la dentina y con el eje largo del diente, los prismas se organizan formando planos circunferenciales, ¿sí? ¿Por qué forman planos circunferenciales? Bueno, porque cada prisma se dispone en trayectos ondulantes de derecha a izquierda en el plano transversal y planos ondulantes o trayectos ondulantes de arriba hacia abajo en el plano longitudinal. Y en el espesor del esmalte, estos prismas se disponen en hileras formando ángulos de distinta apertura o de distinta angulación en función de la zona anatómica que se trate en relación con la superficie externa. Entonces, a nivel del espesor del esmalte, los prismas van a tener diferentes orientaciones en relación con la zona anatómica que se trate y también variará esa orientación en función del grupo dentario, si son dientes permanentes o si son dientes temporarios. Por ejemplo, a nivel de la zona cervical o a nivel del tercio gingival está descrito que en los dientes temporarios los prismas del esmalte se alejan de una orientación horizontal como se ve en los dientes permanentes y se dirigen más hacia apical o se inclinan dirigiéndose hacia apical, formando un ángulo obtuso de aproximadamente 120 grados con la superficie externa, mientras que en los dientes permanentes los prismas en el espesor del esmalte a nivel de la zona cervical se disponen o se orientan más horizontalmente, formando un ángulo obtuso pero no tan abierto como sucede en los dientes temporarios, formando un ángulo de aproximadamente 106 grados con la superficie externa. Pero, por ejemplo, en otra zona anatómica, como es el vértice cuspidio, tanto de dientes permanentes como de dientes temporales, se sabe que, o está descrito que estos prismas siguen una orientación casi vertical, formando un ángulo recto de 90 grados con la superficie externa, mientras que en las caras oclusales, a nivel de la profundidad de los surcos y de las fosas, estos prismas en el espesor del esmalte siguen una orientación un tanto oblicua, formando ángulos más cerrados, menores de 90 grados, ángulos agudos, aproximadamente 60-67 grados, con respecto a la superficie externa. Bueno, simplemente tienen que recordar que la orientación de los prismas en el espesor del esmalte es variable según la región anatómica y según el grupo dentario. Y estos prismas en relación al eje largo del diente y en función con la dentina subyacente se disponen formando planos circunferenciales. Esta diferente disposición de estos prismas o esta compleja disposición de los prismas tanto en hileras, en el espesor del esmalte o en planos circunferenciales y la diferente angulación de los mismos en el espesor del esmalte es por un motivo y es permitirle al esmalte resistir de forma eficaz las fuerzas de la masticación, es decir, que esta orientación prismática, este arreglo tan complejo de los prismas en el espesor del esmalte y en relación con la dentina subyacente no es al azar, sino que es justamente con el objetivo de permitir que el esmalte cumpla su función de resistir de forma eficaz las fuerzas de la masticación. Bueno, hemos terminado la parte de esmalte prismático, ahora vamos a hablar sobre el esmalte aprismático, del cual ya hablé bastante, pero simplemente para que recuerden, el esmalte prismático es un esmalte que está completamente mineralizado. Cuidado confundir con esmalte deficientemente mineralizado. El esmalte prismático es un esmalte que está correctamente mineralizado, en la cual
se forman los cristales de hidroxiapatita. Estos exhiben una orientación paralela entre sí. Por lo tanto, es una sustancia que está completamente mineralizada, pero la diferencia está en que ese contenido mineral no se organizó formando prismas. Entonces es un esmalte mineralizado amorfo. ¿Por qué amorfo? Porque su contenido mineral no se organizó formando prismas. Entonces es un material adamantino carente de prismas. Ya expliqué por qué. Hay dos mecanismos de formación, un patrón de formación tipo P o prisma dependiente y un patrón de formación tipo R o Retzius dependiente. ¿Dónde se localiza este esmalte prismático? Este esmalte prismático en los dientes primarios se sabe que está presente en la zona superficial de la corona y se sabe que el 100% de los dientes primarios contienen esmalte prismático en la superficie de la corona, mientras que en la dentición permanente se sabe que solo el 70% de los dientes permanentes tendrían esmalte prismático. ¿Y dónde lo exhiben o dónde lo tendrían? Bueno, lo tendrían a nivel de la zona cervical, en la zona de fisuras y microfisuras, y en menor medida lo tendrían a nivel de las zonas cuspidias, donde la cantidad de esmalte prismático sería bastante deficiente o insignificante. Se sabe que el espesor de este esmalte prismático puede variar de 30 micras a 100 micras, eso es importante. ¿Y cuál es la importancia clínica de este esmalte aprismático? Y bueno, está relacionada con el grabado ácido que se realiza durante un procedimiento de operatoria dental, durante la realización de una restauración con la finalidad de reemplazar el tejido perdido. El grabado ácido es el paso que va a permitir formar las microretenciones en el esmalte prismático para favorecer la posterior adhesión y adaptación del material restaurador. El esmalte aprismático, al no tener prismas, no va a formar, no va a ser capaz de generar estas microretenciones en la etapa de grabado ácido. Así que ante la necesidad de realizar, por ejemplo, una restauración en una zona cervical donde está descrito que existe esmalte aprismático, o a nivel de, por ejemplo, las zonas cuspidias, aunque bueno, en esa zona es menor la cantidad de esmalte prismático, o en la periferia de la corona, en la zona media de la corona, donde está descrito que existen cantidades variables de esmalte prismático que pueden ir de 30 a 100 micras de espesor. Si necesitamos realizar una restauración en áreas de la corona donde está descrito que existe esmalte prismático, quedan solamente dos opciones: o se aumenta el tiempo de grabado ácido, con la potencial consecuencia de generar una hipersensibilidad dentinaria importante en el paciente, o se elimina esta capa superficial de esmalte prismático que, como saben, se localiza en la superficie externa del esmalte, recubriendo el esmalte prismático.